Buenos días, hermanos. Que tengan un feliz sábado. Bueno, para las que llegaron ahora último, les comento que yo vengo de Santiago de Chile. ¿Ya? Saludos de allá para ustedes. Bueno, les voy a contar un poquito sobre mí para que me conozcan algo, ¿ya? Para que rompamos el hielo. Bueno, yo la verdad es que soy un antitipo de médico, ¿ya? Porque es algo diferente. Mire, yo desde chico siempre tuve la habilidad de reparar cosas, ¿ya? Y desde chico me interesó mucho todos los mecanismos, ¿ya? Por ejemplo, mis juguetes, a mí me regalaban un juguete y yo lo desarmaba completo. Quería saber cómo funcionaba. Los engranajes, el motorcito, las pilas, las baterías. Y siempre tuve esa inquietud de saber cómo funcionaban las cosas. Bueno, al principio yo desarmaba aparatos y nunca más funcionaban, que era lo normal. Pero llegó un momento en que empecé a meterme y logré hacer que funcionaran, ¿ya? Y yo a la corta edad, digamos a los 10 años, yo ya estaba reparando cosas. ¿Ya? Me gustaba, por ejemplo, en mi familia mi madre botaba un secador de pelo porque ya no funcionó y yo lo tomaba, lo desarmaba, lo analizaba y lo reparaba. ¿Ya? Y así fue como me metí. Yo siempre fui muy unido con mi padre porque él siempre tuvo vehículos, a él le encantaban los vehículos. Compraba uno, lo vendía, compraba otro, siempre tenía varios. Y la mecánica a mí me fascinaba. Y yo me metí con él, siempre andaba con él. Y logré aprender mucho de mecánica. Fui autodidacta. Entonces, yo logré tener, cuando yo tenía como mis 16, 17 años, logré tener un vehículo, un carro pequeñito. No sé si ustedes conocen los Fiat 600. ¿No? Son como, como un huevito así chiquitito. Y cuando se me descompuso, yo lo desarmé. Le desarmé el motor. Y lo reparé, le hice un ajuste, no sé si alguien sabe de eso, un ajuste de motor. Y increíble, pero quedó funcionando. Bueno, después me dio por la electricidad, porque la verdad es que en esa etapa, cuando yo tenía 17, 18 años, me gustaba andar bien vestido, ustedes saben, pues, en esa etapa de la vida. Y me di cuenta que la mecánica era muy sucia, ¿ya? Meterse debajo de un auto lleno de grasa. Entonces dije yo, no, esto no es para mí. Me metí en la parte de electricidad y también todo esto, focos y instalaciones eléctricas, yo logré aprender, hice unos cursos y trabajé varios años. Y trabajé en una empresa por ahí haciendo instalaciones eléctricas de todo tipo, en postación y cosas así. Y después me dio por la electrónica, ¿ya? Quería saber cómo funcionaban estos aparatos. Me metí en esto, estudié sobre esto y logré trabajar, ¿ya? Logré trabajar en electrónica, me fascinaba, pero llegó un momento en que dije, hay algo más, que es la informática. Entonces me dio por la informática y entré a estudiar, ¿ya? Entré a estudiar ingeniería en informática. Bueno, lo que más me gustaba, más que la programación, me gustaba esto, repararlo, desarmarlo. Se quiebra una pantalla de un notebook, hay que llevarlo al técnico. Yo no, yo lo desarmaba, sacaba la pantalla y la cambiaba. Entonces me especialicé, justamente en mi trabajo me especialicé en reparación de notebook. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo mío, parece, pero sí tiene que ver. Resulta de que a mí siempre me fascinó el cuerpo humano, porque el cuerpo humano es una máquina, ¿ya? Entonces, paralelamente a todo esto que yo aprendí, siempre estuve aprendiendo, leyendo y estudiando sobre cómo funciona un ser humano. Y me di cuenta que el ser humano tiene facetas de funcionamiento. Por ejemplo, el ser humano se compone de la parte física, que es el cuerpo, que es la máquina, la parte mental, que es como la tarjeta que controla el cuerpo. Por ejemplo, ustedes conocen las lavadoras automáticas, ¿cierto? Tienen
un cuerpo, motores, cables por todos lados, y todo va a un panel electrónico. Y ese panel electrónico es el que manda. ¿Ya? Nosotros estamos compuestos igual. Este es nuestro panel electrónico, nuestra mente. Pero también hay otra faceta del ser humano, que es la parte espiritual. Entonces nosotros nos regimos por física, mental y espiritual. Ahora, un médico misionero, ¿cómo tiene que ser? Hoy en día ustedes ven, por ejemplo, cuando ustedes van al hospital, a donde su médico, el médico general los recibe, los analiza y dice, usted tiene problemas cardíacos. Entonces lo deriva ¿a quién? A otro médico, para que le vea la parte cardíaca, porque él no lo ve. Él solamente es medicina general. Luego el cardíaco, después de ver lo que ustedes tienen, le da los medicamentos para el problema y le dice, usted también tiene problemas de la piel, y lo manda a donde otro especialista para que le vea las alergias y qué sé yo. Y el otro especialista lo ve y dice, ya, lo analiza, le da pastillas para la piel, qué sé yo, y este le dice, usted tiene problemas psicológicos, ¿ya? Y lo mandan donde otro médico. Y el otro médico es un psicólogo, le hace los test de psicología y le dice, usted tiene traumas, usted tiene depresión, lo deriva a otro, que es ¿a quién lo deriva el psicólogo? Al psiquiatra. Y el psiquiatra lo ve y le dice, tome, pastillas, 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 pastillas. ¿Ustedes conocen el ping-pong? ¿Se conoce acá? ¿Ese que se juega? Eso es lo que hacen los médicos hoy en día con nosotros. Nos pimponean para allá, para acá, para allá. Y cada uno saca un pedazo, ¿ya?, de la torta. Y al final, ¿qué pasa? Pasamos por uno, otro, y al final, ¿cuál es? Seguimos igual de enfermos. No nos recuperamos. Es así. Esa es la medicina de hoy. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que nosotros nos quiere capacitar para que seamos médicos misioneros. ¿Por qué? Porque esa es la obra final, hermanos. Es para donde nosotros vamos. Si ustedes piensan que hay otra opción, no la hay. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Tenemos que reaccionar. ¿Ya? En estos últimos tiempos nosotros tenemos que prepararnos para la crisis que se avecina, que es la crisis final de este mundo, donde este mundo va a ser destruido. ¿Ya? Y aquí tenemos dos opciones. O nos vamos con Dios o nos quedamos acá. Los que se queden acá, ¿qué les va a pasar? Van a ser destruidos. Bien, entrémonos al tema. Eso era una introducción. Primera de Corintios 10:31. Si lo pueden buscar. Dice así. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La pregunta es la siguiente. ¿La comida influye en mi mente? Vamos a estudiar para que nosotros podamos tener un alcance más general de lo que pasa con la comida. Nosotros tenemos que estudiar qué pasó con los antiguos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó allá? Vamos a irnos a lo que pasó con los antediluvianos. Vamos a estudiar un poco en qué cayeron, qué pasó, cuál fue el problema. Bien, vamos a hablar un poco de Adán. Díganme ustedes, ¿alguien sabe aquí cuánto medía Adán? ¿Ah? Hay muchas hipótesis sobre la altura de Adán. Unos decían que medía en metros, 4 metros, otros dicen 8 metros. Al final todos tienen una hipótesis diferente. Pero la verdad es que es difícil saber exactamente cuánto medía, porque las medidas de la antigüedad eran diferentes de ahora. Por ejemplo, antiguamente se medía en codos, ¿cierto? Entonces, mi codo es diferente al codo de un niño, ¿ya? Porque hay una
diferencia bastante notoria. O sea, entre más alto uno, el codo es más largo. Estamos ciertos, ¿cierto? Es como la pierna. Bueno, en ese tiempo la Biblia muestra la medida de codos, pero de hombres gigantes. Entonces, nosotros no sabemos cuánto medía el codo de un gigante, porque mi codo medirá casi medio metro, pero a lo mejor el gigante medía 2 metros, no sé. ¿Quién sabe? Nadie ha visto un gigante. Entonces, la medida real de Adán nadie la sabe. Lo que sí sabemos es que Adán, en la creación de animales y todo, todos los animales que fueron creados, él era el más fuerte. Quiere decir que él superaba a un elefante. ¿Ya? O sea, tomaba un elefante y lo lanzaba lejos. O sea, realmente tiene que haber sido un gigante, muy fuerte. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Quién sabe? ¿Ah? Adán vivió exactamente 930 años. Imagínense ustedes, 930 años. O sea, es tanta vida que yo me aburriría viviendo tanto. Pensemos en lo siguiente. Hoy en día, un ser humano, ¿cuánto es la tasa de vida? Generalmente un ser humano, los que tienen más suerte, pasan los 80, pero normalmente estamos muriendo antes. ¿Ya? La longevidad ya es algo del olvido. En esos tiempos los seres humanos eran diferentes a nosotros. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de Adán. La pluma inspirada habla mucho sobre Adán, ¿ya? De la capacidad que él tenía. Por ejemplo, Adán era muy fuerte. Adán podía correr y trabajar todo el día sin parar, y 2 días y 3 días. Tenía una vitalidad increíble. Adán, por ejemplo, tenía un cerebro, bueno, me imagino que la cabeza de Adán tiene que haber sido enorme. El ser humano de hoy en día ocupa el 10% de nuestra mente. Es lo que podemos ocupar. Y se desconoce qué es lo que hay allá. ¿Ya? ¿Qué capacidad tenemos nosotros en la mente? Pero nuestra degradación no nos permite ocupar el resto de la mente. Adán, él ocupaba el 100% de su mente. Adán era un genio, sabía de todo. Adán, por ejemplo, sabía sobre la naturaleza, sobre la física, sobre la química de los alimentos. Por ejemplo, Adán, a él se le destinó ponerle el nombre a todo tipo de animales que existieron en ese tiempo, que me imagino que deben haber sido muchos, porque muchos animales se perdieron. Y insectos, árboles, todos los nombres de cada cosa creada por Dios, él le puso el nombre. Entonces, imagínense ustedes la cabecita que tenía. ¿Ya? Otra cosa, Adán tenía una vista perfecta. Pero ustedes dicen, ¿qué es lo que es una vista perfecta? Por ejemplo, yo ya tengo mis 50 años y yo voy a sacar documentos y me hacen la prueba de la vista, perfecto. El hombre me dice que tengo la vista perfecta, no uso lentes, nada. Pero Adán era más allá de una vista perfecta. ¿Qué animal hoy en día tiene la vista más larga que existe? El águila. ¿Cuánto el águila, a qué distancia puede ver su presa? A 10 kilómetros. Él está volando el águila y a 10 kilómetros ve a su presa y se lanza. Imagínense la vista tremenda que tiene el águila. Pero dice la pluma inspirada que Adán tenía mucho más que eso. Y tenía una vista tan perfecta que veía correr la savia de los árboles. ¿Ustedes saben lo que es eso? Ver correr la savia de los árboles. O sea, Adán tenía una vista a rayos X. Podía ver sobre las cosas o dentro de las cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, es increíble, ¿eh? Vamos a hablar de otro personaje que vivió más años que Adán. Fue Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. ¿Qué les parece? Estos seres de esos tiempos eran realmente increíbles.
Ellos, por ejemplo, hoy en día se habla de genética, ¿cierto? Se están haciendo experimentos con animales en genética, pero los antediluvianos, la genética para ellos era juego de niños, ¿ya? Ellos hacían y deshacían con los animales. De hecho, se sabe de que en el arca no subieron algunos animales, porque Dios solamente rescató la creación de Él. ¿Entienden? Mucho se habla de los dinosaurios y todas esas cosas, pero esos no son animales creados por Dios. ¿Y qué los creó? Vamos a hablar de Noé. ¿Qué edad tenía Noé cuando engendró a Sem y a Cam y a Jafet? ¿Quién sabe ese dato? ¿A qué edad nosotros engendramos hijos ahora? Normalmente uno se casa a los 25, 30, ¿cierto? Y engendra un hijo. ¿Las mujeres hasta qué edad pueden engendrar hijos? ¿Alguien sabe ese dato? Se dice que hasta los 40, con suerte, ¿ya? Incluso algunas antes ya no pueden tener hijos. Fíjense ustedes que Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Imagínense, un viejito de 500 años teniendo hijos. ¿Qué edad tenía Noé cuando Dios le dijo de que construyera el arca? ¿Qué edad tenía? Falta estudio, hermanos. Noé tenía 600 años. Imagínense un viejito de 600 años construyendo un enorme barco. ¿Saben ustedes de qué fue hecha el arca? ¿De qué madera? Gofer. Fue madera de gofer. Esa madera tenía una particularidad muy especial. Era la más dura que existía. Dice la pluma inspirada que la madera de gofer era tan dura como una roca, ¿ya? De hecho, los antediluvianos, que eran gigantes y muy fuertes, les costaba más trabajar esa madera de lo que cuesta ahora trabajar la madera que existe hoy en día, a nosotros, como seres débiles. El arca, ¿cuánto tiempo estuvo Noé construyendo esa arca? 120 años, ¿cierto? Los mismos años que él predicó sobre el diluvio. 120 años. Ahora, imagínense ustedes 120 años, un barco construido. Normalmente un mueble de 120 años está todo apolillado. Entonces, esa madera realmente era como roca, era muy dura. ¿Cuánto tiempo vivió después del diluvio Noé? Nadie sabe, ¿cierto? 350 años. Imagínense. O sea, en total, Noé vivió 950 años. Esa fue la vida de Noé. Ahora, hablemos sobre los antediluvianos. ¿Qué pasó con los antediluvianos? Mucho se habla sobre ellos, pero pocos estudian lo que pasó. Es importante, hermanos, que nosotros podamos analizar lo que les pasó a ellos, porque lo mismo que les pasó a ellos nos va a pasar a nosotros. Entonces es importante que sepamos la historia del ser humano, cómo cayó. Estamos hablando de seres muy, muy, muy inteligentes, seres muy fuertes, sanos, ¿ya? Tener una capacidad mental increíble. Estamos hablando de estos personajes, no estamos hablando de nosotros. En Génesis 6, del 1 al 13, dice lo siguiente. Si lo quieren leer conmigo, o guiarme, o sea, acompañarme en la lectura, dice lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a parar hasta ahí. ¿Les suena como conocido esta citación?
Bueno, en esos tiempos siempre hubo un pueblo que era el de Dios y un pueblo que estaba lejos de Dios. Y acá está hablando de algo que pasa hoy en día. Hoy en día la iglesia, ya siempre, o el pastor siempre está dando el consejo de que nosotros no nos unamos en yugo desigual, ¿cierto? Pero eso siempre es un problema, porque siempre nosotros estamos encontrando de que acá en la iglesia los hombres no encuentran a la persona que quieren y la salen a buscar allá afuera. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Al unirnos en yugo desigual, ustedes saben lo que está pasando. Bueno, en esos tiempos pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Sigamos la lectura. Y dijo Jehová: no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Bien. Dios tuvo una razón por la cual bajó la tasa de vida. En ese tiempo habían gigantes. Sigamos la lectura. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se allegaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, caminó Dios con Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿No les suena conocido eso? La tierra estaba llena de violencia. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. A veces nosotros pensamos qué tan violentos eran esos tipos. Imagínense ustedes, estas cosas hay que razonarlas, hermanos, porque no nos quedemos con solo una lectura. Nosotros tenemos que pensar, razonar y pensar qué tan violentos eran. Miren, hoy en día un delincuente que se hace delincuente cuando joven, generalmente toda la vida es delincuente y empieza con delitos pequeños, ¿cierto? Por ejemplo, robo, hurto, ¿ya? Después robo con violencia, después ya se vuelven, el robo con violencia ya es poco, sino que después matan a la víctima, ¿ya? Entonces siempre van en un grado más, cada vez van caminando más hacia la maldad. La vida de un delincuente es corta, generalmente no llega a la vejez porque antes o lo matan o algo pasa, ¿ya? Pero imagínense ustedes que un delincuente de ese tipo, del que yo les hablo, que en poco tiempo empieza una maldad pequeña y llega hasta matar gente. Imagínense que ese delincuente nosotros lo tomemos y le demos 900 años de vida. ¿En qué se podría convertir? O sea, tenemos que entender de que si estos hombres tenían tantos años de vida y eran malos, o sea, la pluma inspirada dice que estos hombres era tanta la maldad que ellos se gozaban, se estimulaban destripando a una persona. O sea, eran realmente malos. O sea, tenemos que pensar la dimensión de la maldad que ellos tenían para entender a Dios por qué se arrepintió de haberlos creado y por qué los quiso destruir. La maldad era casi inimaginable. Veamos lo que dice al respecto nuestra profeta. Esto está en Patriarcas y Profetas, capítulo 7, si alguien lo quiere leer después.
Dice, el linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones había pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida. Y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del hombre, de su creador, un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual les dio la vida. Pero dejaron de hacerlo. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, habilidades para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidades mentales. ¿Saben ustedes que estos seres eran realmente, como les decía yo, eran muy inteligentes, eran como, todos tenían habilidades en todo. Ellos eran capaces de construir, imagínense ustedes una persona con esas habilidades, ¿qué podría construir? Ellos se gloriaban de construcciones que hacían. Como tenían tanta vida, tantos años de vida, ellos construían verdaderos castillos, ya para ellos. ¿Ya? Hoy en día ustedes saben que nosotros podemos lograr tener una enorme y linda casa, ¿ya? Pero ellos tenían vida para tener muchas casas o construirse una ciudad si quisieran, para ellos mismos. Tenían la fuerza, la habilidad, la destreza, la inteligencia para hacerlo. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos. Y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas, en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. No es lejos de lo que pasa ahora, ¿eh? Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placeres y perversidad. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de redimir culto a Dios, de la naturaleza. Glorificaban el ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Y dijo Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y corrompióse la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios había dado a los hombres mandamientos como normas de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todo tipo de pecados concebibles. Vamos a hablar sobre la destrucción de los antediluvianos. Muchos hermanos no saben realmente cómo fue esto de la destrucción. Yo les voy a explicar porque tenemos que estudiar lo que pasó con ellos para entender lo que va a pasar ahora. La primera destrucción de la tierra fue la preparación para la segunda. Yo se los voy a explicar por qué. Miren, brevemente les voy a mostrar cómo fue. Miren, en esos tiempos nunca había llovido sobre la tierra. De hecho, las personas eran muy inteligentes y entendían el peso del agua. ¿Ustedes saben lo que pesa un litro de agua? Pesa como más de un kilo, un kilogramo, un kilo. Entonces era difícil entender de cómo iba a caer agua del cielo si el agua no se suspendía en el aire. O sea, no lo podían comprender. En esos tiempos, por ejemplo, la tierra se regaba como con un vapor que salía de abajo de la tierra. Le llaman, allá en Chile se le llama camanchaca, ¿ya? En una hora en la mañana, bien temprano, tipo 4 o 5 de la mañana, sale una camanchaca y regaba los árboles. El agua estaba debajo de la tierra. Habían algunos ríos, sí, había algo de agua, pero la mayoría del agua estaba debajo de la tierra. Había más tierra arriba visible, ¿ya? Bueno, estos antediluvianos no creían de que podía caer agua del cielo.
Cuando Noé terminó el arca y Dios le indicó de que subiera al arca y todo el mundo vio, porque todos estaban pendientes de lo que hacía Noé, le decían que estaba loco. Pero un día vieron una caravana de animales que venía ordenadamente en pareja subiendo al arca. Entonces todos pensaron, ¿y qué es lo que pasa aquí? Se preocuparon. Y no faltó otros que eran los cabecillas, le decían, no, eso es magia, eso es una visión óptica. ¿Ya? Entonces los convencieron de que no era así. Cuando subieron los animales al arca, todos vieron cerrar esa tremenda puerta que fue invisible, nadie estaba ahí. Un ángel la cerró y la selló. Luego, cuando empezó a llover, empezó poquitito a llover y los hombres se empezaron a preocupar porque vieron que caía agua del cielo. Luego esa lluvia se empezó a poner más tensa, más gruesa, tanto así que no se veía ni a 1 metro de distancia. Y de repente, cuando empezó a sonar un estruendo en la tierra, empezaron a salir chorros de agua gigantescos de debajo de la tierra, a presión hacia afuera. Y venían con rocas gigantescas del porte de una montaña, salían disparadas hacia arriba y caían aplastando a la gente y haciendo más grietas en la tierra. Y así, piedras gigantes, chorros de agua. Entonces, ¿cómo fue esto? Agua por arriba, agua por abajo. Rápidamente el oleaje, la desesperación, los hombres corrieron hacia el arca, gritando, las mujeres con sus bebés en alto, diciéndole a Noé, salva a mi hijo. Y Dios le dijo a Noé, no te muevas de ahí. La desesperación de la gente de adentro fue tremenda porque querían ayudar a la gente y no podían. Dios les prohibió. Y la desesperación de la gente de afuera tratando de entrar al arca, estos hombres gigantes muy fuertes trataron de romper el arca para poder entrar. Pero el arca estaba construida con, ustedes saben, con la madera que estaba construida. No pudieron lograrlo. Los oleajes se llevaban a la gente, la desesperación, iban donde los animales más grandes de ese tiempo, animales prehistóricos, y se amarraban a ellos, pensando de que como el animal era más grande y más fuerte, iba a salir a flote con ellos. Pero aún así, el oleaje era escalofriante. Dice la pluma inspirada que Satanás temió por su vida. Imagínense ustedes, Satanás temió por su vida. El arca, si no es porque ángeles la custodiaron y la afirmaron, el arca también se hubiera hundido. Fue muy violenta esa destrucción, muy violenta. ¿Qué pasó después? Cuando bajaron las aguas, se posó el arca sobre un monte. ¿Qué monte? Ararat, ¿cierto? Dios le dijo a Noé, no salgas del arca. Pasó un tiempo. Pero fíjense ustedes que cuando bajó el arca, cuando bajó el agua, el nivel del agua, la tierra estaba llena de cadáveres. ¿Saben ustedes que en ese tiempo nadie se imagina la cantidad de gente que había? Miren, hoy día es raro ver a una mujer que tenga 2 hijos a la vez, o 3 hijos a la vez, ¿cierto? Dicen que es una cosa extraña, pero para los antidiluvianos no era extraño. Las mujeres tenían de a varios hijos a la vez. Nadie sabe cuántos, pero tenían de a varios. La tierra estaba llena de gente y llena de animales. Imagínense ustedes, si yo me caso y me propongo tener hijos con una mujer, yo he visto mujeres que han tenido hasta 14 hijos. Yo he sabido. Pero imagínense usted una mujer con 900 años, ¿cuántos hijos puede tener? O sea, son muchos. Entonces, cuando bajaron las aguas, quedó todo diseminado la superficie de la tierra con cadáveres, puros animales prehistóricos y hombres gigantes y árboles, todo ahí aplastado y la putrefacción fue enorme. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios no dejó salir a Noé del arca todavía, porque levantó una especie de huracán y levantó capas de tierra y tapó todo ese sedimento. Capas de tierra, tapó. Y listo, dejó todo impecable. Y después
le dio permiso para salir del arca. Ahora, centrémonos en esto. ¿Por qué la primera destrucción fue la preparación para la segunda? Estas capas de tierra que cubrieron ese sedimento con los años se convirtió en algo. ¿En qué creen ustedes que se convirtió? En petróleo. ¿Hay algún mecánico acá? ¿Alguien que sepa de mecánica? Me imagino que sí. Bueno, yo les voy a explicar brevemente. Hay una diferencia entre un motor a combustión a gasolina y un motor a combustión a petróleo. Los mecánicos lo saben. El motor a gasolina requiere de una chispa que lo encienda. Y el motor a petróleo no necesita chispa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Dentro del motor hay unos cilindros, hay un pistón, un émbolo. Ese pistón, por ejemplo, en el funcionamiento de un vehículo a gasolina, tiene una bujía. No sé, aquí se le llama bujía, ¿o no? Que es un aparatito que va metido adentro y provoca un arco de energía, de corriente. Entonces, en el momento que sube el pistón, con la benzina adentro, la bujía enciende y estalla y baja el pistón. Y eso produce un movimiento de varios pistones, produce un movimiento de rotación y es el motor que conocemos nosotros. Pero en un motor diésel no es así. El motor diésel no tiene bujía. Entonces, ¿qué enciende el petróleo? Si nosotros tenemos un tambor acá de petróleo y yo prendo un fósforo y lo lanzo al tarro de petróleo, ¿qué creen ustedes que pasa? ¿Se apaga el fósforo? No le pasa nada. ¿Y cómo enciende eso? El petróleo tiene una forma de encender muy especial. El petróleo necesita presión. Miren, en el motor, cuando en el cilindro baja el pistón, se abre una válvula donde entra petróleo con aire. Luego que está bajo el pistón, se cierra esta válvula y sube el pistón y provoca, igual que un bombín así cuando uno hace presión. Y la presión de aire hace que el petróleo reaccione como pólvora y estalla. ¡Fa! ¿Ya? Entonces, ¿estamos entendiendo lo que está pasando aquí o no? Ya. Acá abajo de nosotros hay petróleo. Hay capas sobre ese petróleo que están haciendo presión. Ustedes han visto los volcanes, ¿cierto? Esa presión que está haciendo la tierra debajo sobre el petróleo está produciendo estallidos, está produciendo fuego y está saliendo por los volcanes. Hermano, nosotros estamos parados sobre un polvorín. Abajo hay un polvorín que en cualquier momento va a hacer erupción y va a estallar. Ahora, ¿cómo va a ser la destrucción de la segunda destrucción? La primera fue la preparación para la segunda. Se dice de que va a caer fuego del cielo y va a salir fuego de debajo de la tierra. Lo mismo que pasó en el diluvio. Agua de arriba, agua de abajo. Ahora va a ser fuego de arriba y fuego de abajo. ¿Dónde nos podemos proteger? Hay gente que hace esto subterráneo para protegerse ante cualquier evento, pero el fuego va a venir de abajo. Solamente se necesita una chispa, algo que encienda este petróleo y va a estallar. Entonces, este es el fuego consumidor que nosotros entendemos que va a pasar en los últimos tiempos, en la destrucción final. Solamente el diluvio fue la preparación. Ahora, nosotros con todo esto que estamos analizando tenemos que entender qué es lo que pasó con los antidiluvianos para poder comprender lo que va a pasar ahora. Y todo está ligado a lo mismo. Miren, si ustedes se dan cuenta, la caída del hombre fue por la comida. Los antidiluvianos, la pluma inspirada dice que también ellos bebían y comían, ¿ya? Fueron destruidos porque ellos se alejaron de las normas de Dios. Siempre Dios tenía normas de salud desde el principio, ¿ya? Y ahora las tiene. Dice acá que Dios no condenó a los antidiluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador
y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Es ahí el problema. Vamos a hablar sobre otros seres, otros personajes de la antigüedad que son los israelitas. Y vamos a entender un poco más qué es lo que pasó acá. Los israelitas fue el pueblo de Dios. Ustedes saben la historia. La historia empezó con José, cuando entró ya a la ciudad y pudo descifrar el sueño ya de... en ese tiempo, por ejemplo, los egipcios, Egipto en ese tiempo era el pueblo líder, era como Estados Unidos ahora. Eran prácticamente los dueños de todo el mundo. ¿Ya? El faraón era el dios. No había nadie más arriba que el faraón. Era prácticamente el dios. Entonces, cuando José entró y pudo revelar el secreto de sus sueños, en ese tiempo el faraón tenía muchos personajes grandes personajes inteligentes, tenía brujos, tenía divinos, tenía gente que sabía de tecnología, todo alrededor del faraón, tenía lo mejor de lo mejor. Pero nadie pudo descifrar el sueño que acongojaba al faraón. Y ustedes saben, ¿para qué les voy a contar la historia de José? José, hubo una historia ahí y en un momento tuvo la oportunidad de que dos personajes que el faraón mandó a la cárcel, habló con ellos y les descifró su sueño. Uno de ellos le habló al faraón y le dijo: yo conozco a alguien que puede descifrar tu sueño. Y José fue presentado ante el faraón y le descifró el sueño. ¿Y cuál era el sueño? En ese tiempo Dios le estaba advirtiendo al faraón, era Dios que le advirtió de que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de sequía. El peligro era total, eminente. La raza del hombre iba a morir en ese tiempo si no se hacía algo. Entonces Dios usó al faraón y usó a José para poder ponerle solución a esto. Cuando pasó todo esto, José se hizo cargo. Ustedes saben la historia, en 7 años acumuló alimentos, y los años de sequía él tuvo alimento para todos. Después de esto el faraón le dijo a José que trajera a su pueblo y que le iba a dar una llanura, lo mejor de Egipto. Y ahí fue cuando se introdujo el pueblo de Israel a Egipto. Pero cuando entró el pueblo de Israel a Egipto, empezó a mezclarse. ¿Entiende? Otra vez lo mismo, ¿ya? Lo que leímos, ¿ya? Los israelitas, que eran el pueblo de Dios, se empezaron a mezclar con la gente egipcia. ¿Y quién eran los egipcios? Eran idólatras. Ellos creían en varios dioses. ¿Y qué comían los egipcios? Comían de todo. Comían hasta víboras y cosas así, o sea, comían realmente de todo. Ellos no tenían ningún problema en comer. Entonces, el pueblo de Dios se alejó, se apartó de Dios y Dios los abandonó. Siempre ha pasado lo mismo. Si yo me alejo de Dios, Dios me abandona. Si yo me acerco a Dios, Dios me toma nuevamente y me bendice. Entonces el pueblo de Dios se apartó de Él y los dejó a merced de lo que a su suerte. ¿Y qué pasó? Los egipcios, cuando el faraón murió y el sucesor, los tomó como esclavos. Y cuando los tomó como esclavos, cada vez era peor porque los sometía y los sometía. Y cuando estaban en dificultad, empezaron a orar y les mandó al Salvador. ¿A quién les mandó? A Moisés. José los introdujo y Moisés los sacó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel? Mandó a Moisés, los sacó y los llevó por el desierto. Pero ahí hay una preparación que hizo con ellos. Fíjense ustedes, si nosotros analizamos cómo preparó al pueblo de Israel Dios para la Canaán celestial, entendemos de que primero les dio, hay remedios naturales acá, les dio ejercicio, porque los hizo caminar, ¿cierto? También les dio aire puro. ¿Qué más les dio? Agua pura. Moisés golpeaba una roca y fluía agua pura. ¿Y qué más les dio qué les dio de comer?
¿Qué es lo que pasó con eso? ¿Qué es lo que quería Dios con el pueblo de Israel? Dios quería purificarlos y los quería purificar con ejercicio, aire puro, agua pura y maná. ¿Y qué pasó cuando ellos se aburrieron de comer todos los días el mismo menú? Les empezaron a molestar, tanto que Dios realmente se enojó con ellos y les mandó carne. Comen todo lo que quieran. ¿Y qué pasó? ¿Se dan cuenta que siempre la comida está aquí? Siempre la comida está aquí. Bueno, la idea era purificar al pueblo de Israel. Bueno, este pueblo era muy porfiado. De hecho, ellos nunca llegaron a la Canaán terrenal, porque murieron todos caminando en el desierto. Y Dios les daba vueltas y vueltas. Murieron todos. Los hijos de ellos lograron. ¿Ya? Los hijos de ellos lograron entrar a la... Nosotros hoy en día, Dios nos quiere preparar igual que preparó al pueblo de Israel. Nos quiere purificar. ¿Ya? ¿Y cómo nos quiere purificar? Nos entregó, ¿qué nos entregó para purificarnos hoy? El régimen pro salud. Quiere hacer exactamente lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿No será que estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, aburridos de la dieta esa? ¿Y queremos carne? Bueno, hoy en día pasa lo mismo, hermanos. ¿Se dan cuenta que se están repitiendo los errores? ¿Siempre los errores se están repitiendo? Los antediluvianos fueron destruidos, ¿cierto? ¿Qué otro pueblo después del diluvio fue destruido? Sodoma. ¿Qué pasó con los sodomitas? Dice la pluma inspirada que los sodomitas vivían en borrachera, comida. O sea, volvieron, ellos parece que no se acordaron qué es lo que había pasado antiguamente, cómo Dios se los había destruido. Y volvieron a cometer el mismo error y fueron destruidos. Y hoy en día parece que tampoco nosotros nos estamos acordando de lo que pasaron con los antiguos, porque los mismos errores antiguos se están repitiendo hoy en día. Nosotros tenemos que tomar conciencia, hermanos, de que esto del régimen pro salud no es algo simple, no es algo sin importancia. Esto tiene importancia total. El régimen pro salud es lo que va a hacer que nosotros nos podamos salvar. Yo les expliqué, Satanás está contaminándolo todo. ¿Por qué? Porque él sabe que contaminando el agua, contaminando el aire, privándolo a usted de ejercicio, metiéndolo en una oficina y dándole carne y comida con veneno, va a confundir ¿qué? La mente. Y confundiendo la mente, los tiene. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Mandó a una profeta, que es nuestra profeta que tenemos todos, para darnos un mensaje especial. Decirnos, miren lo que pasó en la antigüedad, que se está repitiendo hoy en día. Hermanos, tomemos conciencia. Tenemos que practicar el régimen pro salud, porque es lo único que nos va a salvar. ¿Qué vamos a llevar al cielo? ¿Un cuerpo? No, vamos a llevar un carácter. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios con este régimen pro salud? Quiere purificarnos nuestro cuerpo, nuestra mente, para que pueda habitar el Espíritu de Dios en nosotros y podamos transformar nuestro carácter. Ya no ser dependientes de que el cuerpo nos pida algo y lo hacemos, sino que someter al cuerpo a nuestra mente, tener esa capacidad. En el cielo, ¿qué es lo que va a haber de comida? ¿Quién sabe eso? ¿Qué vamos a comer? Porque algo vamos a tener que comer allá. Entonces, ¿qué pasa con la gente que come carne, que come papas fritas, mayonesa? Yo creo que va a sufrir allá arriba. Si no nos preparamos ahora en la comida, vamos a tener problemas allá arriba, no vamos a poder entrar. ¿Se imaginan allá arriba una persona que, esta misma que le comentaba yo, de que no quiso hacerse un tratamiento porque le quité la carne? Y dijo, ¿qué voy a hacer yo sin comer carne? ¿Y qué voy a comer? ¿Podría esa persona subir al cielo? ¿A quién va a matar allá? ¿A un ángel? ¿Para comérselo?
sea, allá arriba no va a haber carne, hermano. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para el cielo. ¿O no? Así es. Bueno, hablamos sobre Sodoma, ¿cierto? Pero miren, no todo es tan terrible. Hubo un pueblo parecido a Sodoma que se salvó. ¿Cuál fue ese? Nínive. Nínive era tan perverso como Sodoma y Dios lo tenía condenado a la muerte. ¿Y a quién mandó a salvar a Nínive? A Jonás. Fíjense que Jonás fue el profeta más, a ver, ¿cómo le podríamos decir? ¿Malo? El profeta más desordenado, el profeta más porfiado, porque hizo todo lo contrario a lo que Dios quería. Dios mandó a Jonás a Nínive y Jonás caminó hacia allá. No quería Jonás ir a Nínive porque él quería que fuera destruido, así como Sodoma, porque él conocía la maldad de ese pueblo y quería que Dios los acabara, así como Sodoma. Y ustedes saben la historia. Se fue Jonás corriendo hacia el otro extremo. Y ustedes saben, iba en un barco, vino una tormenta, los tipos lo tiraron al mar y un pez se lo tragó. Y fíjense dónde lo fue a dejar. A Nínive. Interesante, ¿eh? Cuando Jonás habló y predicó a Nínive, ellos tomaron conciencia. ¿Sabe por qué tomaron conciencia? Porque ellos se acordaron de lo que pasó con los antediluvianos y se acordaron de lo que pasó con los sodomitas. Entonces, quiere decir, hermanos, que no está todo perdido acá. Hay un pueblo, nosotros representamos, los que nos vamos a salvar, representamos al pueblo de Nínive, porque resulta de que nosotros vamos a ser los que vamos a tomar conciencia y vamos a lograr salvarnos de lo que viene ahora. ¿Queremos pertenecer al pueblo de Nínive o queremos pertenecer al pueblo de Sodoma? Acá hay dos caminos, hermano. Dos caminos, no hay otro. Bueno, vamos a hablar qué es lo que está pasando hoy en día. Fíjense ustedes que los sodomitas, ¿ustedes saben cómo eran ellos, más o menos? ¿Se los imaginan? Los sodomitas, en ese tiempo había un asunto de identidad de género allá. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Ustedes saben la identidad de género, ¿cierto? Donde un niño de 5 años puede decir si es niñita o es varón. O puede jugar con muñeca, o sea, tiene libertad. Esto mismo pasó en Sodoma, pero llegó hasta el extremo que los hombres en ese tiempo ya no tenían nombre. O sea, hoy en día hay nombres que se le da a una persona según lo que quiere. ¿Ya? Por ejemplo, lo último que supe ahora, yo supe que una mujer se casó con su perro. No sé si ustedes lo vieron. Ella se vistió de traje de bodas, del vestido, y el perro lo vistió con un traje así como yo. ¿Vieron eso, no? No sé si lo vieron. Y se casó. Pero es chistoso, pero la verdad es que la mujer tenía relaciones con el perro. O sea, se casó con él. Y hoy en día, como esto es... ahora, por ejemplo, si yo llamo a una persona por un nombre que no corresponde, me pueden meter preso. No puedo decir, por ejemplo, homosexual. Me meten preso. Porque todos tienen libertad de ser lo que quieren. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Por ejemplo, hay gente que dice que se representa por un perro o por un chancho. ¿Me entiendes? Entonces, yo quiero ser, y ahora identidades hay variadas. ¿Ya? Y cada identidad le tienen un nombre. Entonces, es tanta la faceta de identidades de género que en ese tiempo los antediluvianos la tenían. En ese tiempo, por ejemplo, habían mujeres con animales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, o sea, había una variedad increíble. Lo mismo que hay hoy en día, hay una variedad increíble. Aquí, si yo quiero ser gato, me voy e invento una identidad de gato y soy un gato. O sea, es lo mismo, ¿ya?
Vamos a cerrar este tema, porque este tema es muy amplio, hermanos. Yo trato de generalizar para que ustedes vayan entendiendo lo que pasó con los antiguos para poder seguir en el estudio y abocarnos más sobre el régimen pro salud. Yo en la tarde voy a hablar más sobre alimentación. Vamos a ser más prácticos porque mucho se habla sobre régimen pro salud, pero se generaliza mucho, ¿ya? Entonces vamos a ser más prácticos. Yo les voy a dar opciones prácticas de saber cómo lo tengo que hacer, porque información hay mucha. Ustedes toman un libro del NG de White y habla sobre las carnes, sobre algunos alimentos, pero nadie puede ordenar todo eso y decir, bueno, ¿pero qué como entonces? Entonces vamos a hablar sobre la alimentación en la tarde, ¿ya? Vamos a ser más prácticos. Así que traigan traigan cuadernos, lápiz, para que ustedes, yo les voy a dar datos específicos de combinaciones de alimentos sobre los ácidos alcalinos, para que ustedes entiendan. ¿Ya? ¿Qué es lo que va primero, qué es lo que va después? El agua, dónde se toma, la fruta, dónde se combina. ¿Me entienden? Algo práctico, para que ustedes puedan aprender a cada día ser más sanos. Para terminar, vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Este versículo me gusta mucho, porque este versículo habla de la solución que tiene el ser humano hoy en día para Dios. Leamos. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Saben de qué se refiere cuando Él dice que sanaré su tierra? Se trata de nosotros. Esta es nuestra tierra. ¿Se dan cuenta? Bueno, hermanos, espero que podamos seguir estudiando y hablando sobre el tema. Y para terminar, una oración, ¿cierto? Nos postramos de rodillas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque hemos podido compartir un poco de información que tú nos das, Señor, cada día, para que los hermanos puedan tomar conciencia y podamos no caer en lo mismo que cayeron los antiguos, Señor. Tenemos que aprender cada día cómo es el hombre, cuáles son las avenidas del alma que hacen que nosotros caigamos, Señor, ante el enemigo. Te pedimos, Señor, que te quedes en este santo sábado y bendice a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Amén.